saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de tus sacerdotes religiosos, religiosas, de esos laicos que realizan ministerios extraordinarios en nuestras comunidades, y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos nuevamente invitado al Padre Jorge Ambert Rivera. Bienvenido, Padre, nuevamente. A tu disposición. Era una deuda que había que cumplir. Porque nos porque, quedamos a la mitad casi del relato. ¿verdad? El reto ahora es cómo... Bueno, es que tuvimos un programa para llegar hasta los 18 años. Pues, Vamos a ver cómo llegamos a los 88. hay que cubrir 88, imagínate. 88 es... Nos quedan unos poquitos, por lo menos los Bastante, sí. últimos casi 70 de tu vocación, y de Sí. tu ministerio. Nos quedamos más o menos, Padre, cuando quedaste cautivado por la vocación, la misión jesuita, y cómo, ¿verdad? No había noviciado acá, no había casa de formación, y tuviste que ir a La Habana, Sí. a Cuba, a formarte allá en la casita. ¿Cómo fue esa experiencia? Nos estabas contando que tu papá casi no. te enviaba, ibas con la bendición de tu papá, que dijo, hay mi que hacer la papá. voluntad de papá Dios. Sí, no, mi papá en eso, sin ser persona religiosa Isabel- de práctica, ¿verdad? Isabelino. Pero yo creo que es eso, es algo profundo. Gente que supuestamente no es religiosa, tal vez sean más profundamente religiosos que los que queremos serlo, ¿no? Por su forma, eso de decir, mira, yo era el hijo mayor, yo era la esperanza, yo era el nene que tenía cierta inteligencia. Parece que sí, por lo menos aceptaron los jesuitas no aceptan muchos brutos. Tenemos algunos burros, pero no los dejamos rebuznar. Pero entonces, pues, para mi papá, pues yo era como la esperanza económica. Él siempre decía que quería que yo fuese tenedor de libros. Yo decía que eso de tenedor, eso sería como CPA. Lo menos que yo sé, pues yo de números yo sé de palabras, pero de números no sé, ¿no? Okay. Y entonces, pues, él generosamente dio su permiso para yo comenzar mi formación, ¿no? 17 años. No, ¿no? eras menor de edad 17 años. y tenías que emprender un viaje. Un viaje para Cuba, que recuerdo que el viaje fue interesante porque el viaje a Cuba fue en un avión de Pan American, creo que era entonces, que se llamaba la Vaca Lechera, porque se detenía en casi todos los lugares de las Antillas. Salimos de aquí a Santo Domingo. De Santo Domingo paramos en Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe a Montego Bay, en Jamaica. De Montego Bay al otro la capital de Jamaica. De esa capital de Jamaica, entonces a Camagüey en Cuba. De Camagüey a Santa Clara en Cuba. Y de Santa Clara a La Habana. ¿Pero eso en un día? ¿Cuántos días? Todo el día, llegamos como a las 6 de la noche. Eso era parando, dejando correr, Wow. cogiendo algún viajero y para otro. Todo eso, ¿no? La Vaca Lechera. La primera vez que yo montaba en avión, yo iba ahí lo más emocionado. Y ahí comenzó mi formación. Bueno, puedes decir que en tu primer viaje recorriste todo el Caribe. Casi todo el Caribe. Por lo menos los aeropuertos. Los aeropuertos, Jamaica, Kingston y Montego Bay en Jamaica, que nunca he ido allí después, ¿no? Y después, incluso en Cuba, no saltó directamente, sino que fue primero a Camagüey. A Camagüey fue donde tocamos Cuba, y de ahí a Santa Clara, que en otra provincia, y de ahí el último pasito. La Vaca Lechera la llamaba, era como, iban dejando leche en cada lugar. Qué curioso. Los litros de leche, ¿no? Ahí comenzamos la formación jesuítica de aquel entonces, ¿no? No olvides que yo soy de los jesuitas viejos. ¿Sí? O sea, No, eso no, yo no estoy... Bueno, por edad ya tengo que ser los viejos, ¿no? Pero era de la formación antigua, una formación diferente a la de ahora. O sea, que los jesuitas de ahora, los jóvenes de ahora, nuestros jóvenes, tienen una formación de exigencia siempre. Yo creo que si queremos servir al Señor, tiene que darse algo de excelencia en algo. Si tú eres excelente, qué sé yo, hablando, pues habla, ¿no? Y te preparamos para que hables bien. Si eres excelente en pensamiento, lo que sea. Es decir, sacar lo mejor que tú tienes para el servicio de Dios. Por eso los jesuitas, iba a decir que nos gloriamos, pues no nos gloriamos. De que hemos encontrado en esta carrera larga nuestra la vocación de cada uno.
Y aunque no soy yo quien me destino, siempre es mi superior, pero el superior nos conoce profundamente, porque en nuestra orden, no en otras órdenes, el superior nuestro tiene derecho a saber mi interior, lo que se llama el fuero interno. Yo le doy cuenta de conciencia a mi superior. En otras órdenes está incluso prohibido por derecho canónico. Un abad no se puede, una abadesa no se puede meter en la vida interior. En cambio, los superiores nuestros sí. Y la razón es porque quiere conocer mis cualidades y mis debilidades. ¿Para qué? Para el uso mejor de eso en el servicio de Dios. Si tú eres un gran profesor, pues mira, lo tuyo va a ser un colegio. Si tú tienes unas cualidades que cautivan a la juventud, pues mira, pues te preparamos para el apostolado con jóvenes. A veces uno se prepara para... ¿Y cuáles fueron las de usted? ¿Cuáles identificaron en usted? Pues mira, yo no sé ni cuál identificaron. Yo creo, mira, yo sé, sí, ya yo sé. Hacen falta curas tapones. El tapón es eso del cual tú no te acuerdas a que te hace falta tapar esto. Ay, ¿a quién pongo aquí? Llámate al padre fulano. Una misa, al padre fulano. Hay que dar un retiro, al padre fulano. Hay que atender un viejo aquí, el padre fulano lo atiende. Ser tapón es bueno que en la diócesis, ustedes los diocesanos, y nosotros tengamos algún tapón, porque hay situaciones de emergencia. ¿Cómo comencé yo esto mismo de los matrimonios? Pues por obediencia. El superior de entonces me dijo, bueno, eso se quedó, atiéndelo tú. Y yo me metí. Cuando me preguntan, ¿por qué usted se metió en esto de los matrimonios? Conyugal. Pues mira, yo no tuve ninguna preparación de atender matrimonios, psicología de matrimonio, directamente para eso no, como otros. Si a ti te destinan para profesor de teología, pues claro, sacas un doctorado en teología. Claro. Los padres que tenemos en Ponce son dos grandes teólogos, es muy bueno, ¿no? Yo pasé ahí más o menos. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué me metí yo en este ministerio de acompañar a las parejas? Pues porque me mandaron. Y me acuerdo mucho de eso que puede ser medio chistoso. Había mucha gente en un puente, de repente un individuo se cae al agua. Y la gente ve que el individuo no sabe nadar, está gritando. Y comienzan a decir, alguien que se tire, alguien que lo saque, alguien que lo saque. Y no se movía nadie. Y de repente, gritando, alguien que se... cae un individuo al agua. Y el niño cae en el agua y comienza a nadar y va y agarra al que se está ahogando, lo agarra por el pelo y lo saca a la orilla. Y cuando lo saca a la orilla todo el mundo aplaude. Y viene entonces el periodista de WKQ, porque Teleoro no tiene periodista, pero uno de WKQ fue para allá y hacerle la entrevista. Oiga, ¿usted cómo se animó a tirarse al agua? Y él dice, yo no me animé, yo estoy buscando a ver quién fue el que me empujó para el agua. O sea, a mí me empujaron en esto de acompañar matrimonio. Y entonces, empujado en este ministerio, prácticamente he estado 48 años en realidad. Pues descontando 3 del comienzo y descontando un periodo en que me hicieron a mí superior de los jesuitas porque no había ningún otro más. Y entonces era el tapón a ser superior de jesuitas. Y entonces no podía ocuparme de las dos cosas. Mandé a un compañero jesuita a tomar el puesto mío con los matrimonios. Okay. Pero aún en ese tiempo, aunque no estaba activo con ellos, sí estaba indirectamente activo porque el contacto siempre estaba como jesuita. Así que yo me metí en esta especialidad de acompañar a parejas que daban unos talleres con una metodología distinta a la de otros grupos muy buenos que tienen otras metodologías. Claro. Porque por muchos caminos se va a Roma, claro, ¿no? Claro. Aunque hay caminos más cortitos. Y vuelos más cortos también y más directos que el que tomaste a La Habana. Sí, Habana, hoy día no. ¿Estuviste allí en formación cuánto tiempo? En La Habana estuve 5 años. 5 años. ¿Y ya ahí saliste ya con la formación completa o ahí venías de maestrillo? Eso fue el noviciado, que te prueban. No todos pasan, algunos pues en el noviciado pues se dan cuenta de que no es su estilo de vida, ¿no? O los superiores se dan cuenta, mira, tú no eres para esto, ¿no? Es parte, para eso es el noviciado. El proceso de discernimiento, claro. Discernimiento. Es triste que para los novios, yo que estoy en novio, no se dé este noviciado. Se supone que el noviazgo debería ser un noviciado de matrimonio,
Porque la vocación matrimonial, y de eso hablo yo, y de eso iba a decir que sé yo, hablo yo, es una vocación eclesial, eclesiástica, supuesto, claro. religiosa, consagrada para una tarea diferente de la del cura. Y entonces a veces pues los novios pues siempre comienzan con el deseo, la parte humana, la atracción humana, eso está ahí, ¿no? Pero no hacen como un discernimiento de que mi vocación de veras es matrimonio, Sí. y matrimonio con esto, ¿no? Claro. ¿Ves? Yo en eso hablaba, por ejemplo, el padre Zagardía, parece que murió ya de cáncer, pobre, ¿no? Era párroco ahí de Belén. El padre Zagardía entró de abogado. Yo estaba entonces de padre espiritual de los seminaristas en Ponce, no te conté de eso. Mira, Me en mandaron Regina Clery. En Regina Clery. Cuando entró Zagardía, Zagardía tenía una novia. O sea, estaba más o menos decidiendo si matrimonio o no. Y de repente él, realmente fuertemente decidió, no, lo mío es entregarme al ministerio. Y me acuerdo, la novia, una muchacha maravillosa, después la conocí, ¿no? Y que lo echaba de menos porque ella perdía lo que era su candidato, ¿no? Claro. Y el padre Zagardía entró así, mira qué glorioso, ¿no? Qué bien. Y entonces, no sé por qué se estaba hablando de esto, el Del discernimiento. discernimiento y cómo el Señor va Claro, llamando. en ese tiempo, los 2 años de noviciado van, me pusieron 3 años de estudios humanísticos, literatura, todo eso, ¿no? El latín era muy importante en esa época, sin duda. Sí. Actualmente no tanto, muchos curas que tal vez le dan algún conocimiento por encima del latín para que sepan que esto es latín y no es italiano. No es italiano, que se parece. Entonces, de ahí fue que pasé a filosofía. Como en Cuba no teníamos un filosofado jesuita, muchos jesuitas de Centroamérica, etcétera, que no tenían estas casas, se reunían en Ecuador. Y a los 3 puertorriqueños que estábamos allí, entre ellos el padre Fabián, que es compañero mío ahora en San Ignacio, nos mandaron a Quito, Ecuador. Oh, wow. Allí hice la filosofía. Qué bien. Una experiencia diferente, sin duda, ¿no? Qué bonito. Otra cultura y otro vuelo más, otra escala más de la vida. Otro vuelo más. Se ve que ¿Cuánto somos tiempo estuviste ahí en ese? 3 años, los 3 años de filosofía. Sí, porque por derecho canónico eran 3 años. Sí. Algunos que eran mayores, a veces le daban 2 años nada más. Pues suponen que son 3, ¿no? Y de ahí pasé a una etapa que no tienen otros religiosos, y sí tenemos los jesuitas, que es la etapa de magisterio, en que tenemos la experiencia de ser profesores. ¿Por qué? Porque los jesuitas tienen fama de ser educadores. Los jesuitas norteamericanos, la gran mayoría de ellos están en colegios y universidades. Que yo, cuando me hicieron parte, porque como somos puertorriqueños, bla, 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 nos trasladaron con los americanos, una experiencia ciertamente un poco dolorosa para mí, pero fue la obediencia, ¿no? Pero entonces yo veía que los compañeros míos todos estaban preparando para escuela. ¿Cuál es tu minor? ¿Cuál es tu major? Esa era la pregunta. What's your major? Bueno, mi major, yo quiero ser cura, atender gente, ser pastoral. Hacer pastoral. Celebrar la misa y confesar. Bueno, eso, pues sí, los jesuitas comenzamos celebrando misa, confesando, predicando, era eso. Y ungiendo en ese tiempo en que muchos curas no hacían nada de eso. Claro. La reforma protestante vino en parte por eso, ¿no? Una fe que no estaba tan activa, ¿no? Claro, hoy en día es diferente. Entonces nos preparan para ser también profesores. La pedagogía. Eso, la pedagogía. Sin preparación directa alguna para eso. Hay algunos que se dedican a eso, entonces sacan sus grados, compañeros míos lo sacaron ahí. Yo no, yo soy tapón. Y entonces pues hacía falta cubrir el seminario diocesano de ahí bonito, donde yo había sido seminarista, y estuve allí 3 años, enseñando latín, sobre todo, literatura, música. Yo dirigí el coro, más o menos, me encantaron los coros, hasta álgebra tuve que enseñar un año, a veces yo la aprendía, y hasta inglés 1 año, a veces yo más o menos aprendía, no sé si lo aprendí yo o lo aprendieron los alumnos, pero estuvimos en esa experiencia, era una experiencia de ver si tú puedes sostener esta vocación en caso de que vengan. Wow. Y entonces después de eso viene la formación teológica, que ya 4 años más. 4 años. Wow. Yo tuve 2 años en Estados Unidos
fue para mí un poquito duro el ambiente. Eran estas casas, éramos como 200 en esa casa. O sea, tú te perdías en esa masa, ¿no? Y pocos latinos, ya en Bueno, ese no, entonces... No... para bien o para mal, éramos bastante latinos. ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Éramos como 13 latinos, porque venían algunos, había chilenos, había mexicanos, había un brasileño que ya estaba terminando, había filipinos, ¿sí? Yo me arreglaba mucho con los filipinos, porque como mi inglés era malo y el de ellos es malo, pues dos ingleses malos se entienden. Y comen mucho ajo también, así que igual. También, sí, no. Entonces, tuve solamente 2 años. También es que yo he tenido algo curioso en mi vida, Jorge, mira, qué curioso, ¿no? Yo he ido quemando etapas de la formación jesuítica en lo que venía otra forma diferente de formar a los jesuitas. Y yo siempre he dicho que las casas donde yo me formé, yo me iba y se quemaban, las cerraban. El noviciado, me fui de Cuba y vino Fidel y lo cerró. En Ecuador, que estaban construyendo ese filosofado porque venía mucha gente, teníamos bolivianos. De Bolivia venía gente, algún peruano, algún colombiano. Había gente allí en filosofía a los 3 años. Cuando yo me fui de allí, vino la hecatombe, los problemas del Vaticano II, menos vocaciones. Terminaron vendiéndolo a la policía del Ecuador y actualmente es un hospital. Entonces, la teología yo lo hice en Estados Unidos, en Worcester College, en Maryland, 2 años. Me fui yo, cerraron esa casa y mandaron a hacerla en Nueva York porque comenzaron ya a mandar estudiantes a las grandes ciudades. Entonces me fui 2 años a España, terminé en España. ¿En qué parte de España? Pues estuve en la Universidad de Comillas, que estaba moribunda, y yo la acabé de matar porque hice mis 2 años, y cerraron y la mandaron para Madrid. Era el momento en que nuestras casas salían de esos lugares inhóspitos, como monjes de antes, iban a las grandes ciudades, que fue donde surgieron los jesuitas. Los primeros jesuitas surgieron en las universidades, en Alcalá de Henares, en España, ¿no? En Coimbra, allá en Portugal. Tan lindo. Volvimos de nuevo a eso, a estar estudiando con estudiantes de donde salieron muchas vocaciones religiosas. No sé si ahora hayan salido tantas, pero se hizo ese... Entonces me ordené sacerdote ya y vine a Puerto Rico. ¿Qué año? En 1966 me ordené de sacerdote. 66, wow. 57 años llevo. ¿Y te ordenaste en Puerto Rico? En Puerto Rico. Aquí, en Puerto Rico. ¿En dónde fue? En Santa Teresita, el cardenal. Yo también tengo un first, porque el cardenal, Monseñor Aponte, cuando yo estaba de magisterio, lo hicieron obispo auxiliar de Ponce primero, y él era párroco de Aybonito, ¿no? Y entonces estaba allí y yo no tenía órdenes menores. Entonces nos daban las órdenes menores cuando salíamos para el magisterio. Que esas órdenes se han quitado. Sí. Bueno, se ha resucitado el acolitado y cosas de esas, pero antes era tonsura, toda esa vaina, ¿no? Y entonces, pues, Monseñor, yo no pude hacerlas en Ecuador porque vine antes de terminar el curso allá, llamaron de acá. Y entonces él fue quien me dio las primeras órdenes y fue quien me ordenó sacerdote. Éramos 4. Ordenamos 4 jesuitas en el 66. En el 66. Padre, vas a cumplir este año 68. No, 57. 58 años. 58 este año. 58 este año. Sí. Estos 58. Tú no habías nacido, fíjate que. Mi padre tenía 1 año. O sea, que tú podías ser hijo mío. Mi padre nació en el 65. Tú podías ser hijo mío, aunque yo hijo feo así no quiero, pero bueno. No, pero para mí hubiese sido una ventaja porque todavía conservaría el pelo. Ay, Dios mío. Bueno, padre, ahí comenzó mi vida. Esa primera asignación de usted como sacerdote, ya mi primera asignación, misión. Yo he tenido muchas asignaciones. Recuerda que yo soy tapón. Cuando llegué, un padre que estaba dirigiendo un grupo maravilloso de muchachos de la Universidad de Puerto Rico, lo que se llamaba la Agrupación Católica, la Agrupación Católica era algo que había en La Habana, muy exitoso pastoralmente, y un padre cubano de allá lo trajo a Puerto Rico, el padre Sardiña. Él se fue en ese año, regresaba a su provincia. Entonces yo llegué y me pusieron ese año con los muchachos universitarios. Ya bien. Gente bien valiosa, pero gente bien valiosa. Voy a hacer nombre a algunos que son figuras públicas incluso ahora. Uno de ellos fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Estaban allí, ¿no?
pues alternar con ellos, hacer grupos con ellos, darle Eucaristías con el grupito, buscar nuevas vocaciones de muchachos. Eran varones nada más en ese momento. Yo comencé a presionar porque tenían novia. Yo decía que vengan las novias también, que las acompañen a las tareas que tenemos religiosas. Porque ellos eran muy machistas, era el grupo, eran los machitos. Sé varón, sé varón, sé varón, sé varón. Bueno, me tocó ese año ahí, que fue interrumpido porque me faltaba una etapa de la formación, que es el segundo noviciado. Oh, wow. Y me mandaron para un segundo noviciado. Era el momento turbulento de cambios, cambia, quita, pone. Entonces un padre de estos antiguos se empeñó en hacerlo como se hacía antes, y a mí me tocó de nuevo, pues, ser de los de Noé. Tuve que hacerlo como se hacía antes, un año en la provincia de Valencia, que ahí pues era de oración, etcétera, y algo de apostolado en las aldeas vecinas por allí. Una experiencia bien bonita que tuve entonces fue estar 15 días en una ciudad de leprosos. Wow. Fontilles, que ya también lo quemaron, lo quitaron ya. Porque era una familia, era de leprosos, todo el mundo era leproso allí. La lepra, con los nuevos medicamentos, se le ha quitado la parte esta fea de que se le caen todas las... cutánea, sí, de la sí, piel. las orejas, todo se les cae, todo. Sí. Entonces ya no se da eso, Ya ¿no? no se da ese nivel, Pero sí. yo fui en ese momento todavía, ¿no? Fue un sacerdote jesuita que, viendo tantos casos de leprosos que había por allá, no sé si la lepra tendría que ver un poco también con la parte de higiene o de pobreza, ¿no? Pues él fundó una ciudad en que incluso los que ayudaban, enfermeros, muchos de ellos eran leprosos. Wow. Leprosos restaurados. Interesante. Interesante. Qué bien. Allí me encontré a un individuo que había sido un periodista en contra de Franco durante la guerra, pero que era muy católico. Vasco, era vasco. Los vascos con Franco no se llevaban mucho, ¿no? Sí. Y al individuo lo habían sentenciado a muerte Wow. cuando Franco ganó la guerra civil, y le perdonaron la vida. Y él dijo, me perdonaron la vida, yo a la hora ya perdí la vida, la voy a dar sirviendo a leprosos. Wow. Y se fue a vivir con los leprosos y a morir con los leprosos. Qué hermoso, qué bonito. Son señales de santidad. sí, El sí, individuo qué lindo. hace, mira, mi vida ya la perdí, Qué bien. solito allí. Pues yo estuve 15 días allí. Qué bonito. Claro, no nos permitían, yo era la parte más bien religiosa, no me permitían entrar en la enfermería, cuando hacen los cambios de vendaje, todo Claro, eso, ¿no? claro, señora. Y allí me encuentro un leproso que ya había perdido todo, la vista, las orejas, pero tenía una voz encantadora, era sevillano y cantaba así como los sevillanos, ¿verdad? Sí, Olé, sí. olé. Y le decían, Joséito, cántanos. Oh, oh. El pobre todo, Wow. había Sin perdido piel, todo. sin nada. Increíble. Qué Y bueno. ver que en aquella miseria humana ese individuo tenía una voz tan maravillosa. Siempre Dios, Una experiencia Dios se bonita. manifiesta en medio de Y de ahí todas las regresé, y cuando regresé a Puerto Rico, pues de nuevo faltaba un padre espiritual en el seminario de Ponce. ¿Y a qué no adivinas a quién mandaron? Pues Al tapón. al padre Amber. esa es mi alma mater, ahí me formé yo, en el seminario Regina Cleri, sí, ahí en Ponce. Entonces estaba regentado por los jesuitas, Ah. que habían pasado todos, los obispos nos pidieron, y estando allí, pues parece que nosotros lo estábamos haciendo mal, o no era el gusto del obispo de Ponce, no digas eso por ahí. Y entonces el obispo nos dijo, no, ya ustedes pueden irse. Ya cumplieron su misión. Nos fuimos y entró en crisis el seminario, tuvieron que cerrarlo. Y ahora No olvides también. que yo cierro todas las casas Ya donde veo, ya veo. Yo espero que el programa siga 2 o 3 años después que tú estoy. te No sé si vayas este de aquí. programa lo van a cerrar. Se quemó. Padre, en estos casi 60 años, si tuvieras que resumirme una experiencia que esta, además de ese leprosorio o lo que fuera, esta experiencia como sacerdote me ha marcado y me confirma mi vocación, es lo que me tiene aquí casi 60 años. La de mi- experiencia de conocer lo que es el amor conyugal. No olvides que llevo años y años en servicio con este grupo. Claro, no es lo único que yo hago. En muchas parroquias he ido a dar charlas, yo he dado retiros a los sacerdotes de San Juan. Yo le di 2 retiros de 8 días, ¿no? A religiosas he dado ejercicios espirituales de todo tipo, ¿no? Pero estando en la vida matrimonial, el llegar a entender más profundamente la vida matrimonial como una vocación cristiana.
yo a veces lo digo en mis charlas, daba la impresión antes que un muchacho o una muchacha bien devotos deberían ser religiosos o sacerdotes. Y si no puede, porque mira, ay, no puede, pero si es más, ay, no, afectivamente necesita casarse una mujer, bueno, pues entonces cásate. Como quien dice, no hay más nada. Yo digo, no. Es una vocación que tú disciernes. El Señor me quiere en matrimonio, creando el amor humano como una predicación de que el amor es lo que salva al mundo. Y yo he llegado a valorar inmensamente la vocación del matrimonio. Qué bonito. Lo cual, por un lado, me podría, no sé, hacer desear que hagamos una vocación. Pero yo siempre digo, y lo digo de veras, nosotros, tú y yo, hemos renunciado al amor conyugal por un amor superior. Pero no he renunciado al amor. No. Al amor no puedo renunciar. Y seré cura célibe, pero tengo grandes amistades, grandes compañeros y compañeras, que yo sé que me aman, que me estiman, ¿no? Y eso es maravilloso. Esa familia, ese 100 por 1 que nos regala el Señor. El 100 por 1, así es. Gracias, Padre. Gracias, ¿verdad?, por estos testimonios. Sé que son tantísimas experiencias. Sí. Y vamos a ver si en alguna otra ocasión surge un tercer programa, si no, después que te vas de aquí, sí, no nos cierran el programa. Oye, pero este coñac es de mala, esto no sirve, está muy flojo. Está flojo. Gracias, Padre, por tu testimonio, hermano. Nos pueden seguir a todos por las plataformas digitales, en el canal 13, en Facebook, en Instagram, en YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí por el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.